Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo. Hoy lunes 22 de abril del año 2019, después de este asueto de Semana Santa, esperando que hayan disfrutado todos ustedes de una feliz Semana Santa 2019 en armonía y en compañía de todos sus familiares y seres queridos y con ninguna situación que lamentar dentro de lo que fue este largo feriado. Esta noche, Víctor en Vivo, ya pasó la tregua, ya pasó la Semana Santa y volvemos a la rutina diaria del accionar de la vida política, social y económica de nuestro país, y hemos querido invitar para compartir con todos ustedes a un destacado dirigente político, un hombre veterano de 1000 batallas, un hombre que tiene ya más de 40 años ininterrumpidos trabajando en la actividad política, empezó muy joven en el Partido Revolucionario Dominicano. Actualmente se desempeña como secretario nacional de organización del PRD y en el ámbito diplomático es el cónsul de la República Dominicana en la ciudad de Toronto, en Canadá. Don Rafael Fiquito Vázquez, un gran amigo, muy querido. Igualmente, Víctor, muy Qué buenas gusto noches. tener la oportunidad de tenerlo por aquí. El honor es nuestro. Gracias, don Fico. Nos sentimos en nuestra casa y un saludo a los amigos televidentes. Don Fico, yo quisiera que dividiéramos la entrevista en dos áreas, un área histórica y un área de actualidad. Y quiero referirme a la parte histórica porque Fiquito es un dirigente histórico del Partido Revolucionario Dominicano. O sea, Fiquito se inicia en sus lides políticas desde el gobierno de don Antonio Guzmán, cuando el PRD gana el poder por primera vez en 1978, o por primera vez tomando en cuenta después de la Guerra Civil del 65, Correcto. porque el primer gobierno del PRD fue 62. el profesor Juan Bosch, exactamente cuando el 20 de diciembre de 1962. Pero Fiquito entra al PRD ya en la década de los 70 con el movimiento estudiantil y entra como dirigente de la juventud del PRD. Y entonces Fiquito ya empieza a tomar responsabilidades nacionales en el partido a raíz de que el PRD gana las elecciones de 1978 y entonces Fiquito se desarrolla esos 4 años, pero entonces en el 82 es que viene con fuerza, porque Fiquito pertenecía al grupo político que sustentaba y promovía las aspiraciones del expresidente Salvador Jorge Blanco. Y entonces para las elecciones del 82, Fiquito era batuta y constitución en el equipo político del presidente Salvador Jorge Blanco y dentro de sus funciones en el Palacio Nacional, pues era el brazo político del gobierno que recibía a los compañeros, que atendía los reclamos, las necesidades sociales y entonces ahí, junto con el licenciado Tuey de Camps como secretario de la presidencia, empezó Fiquito a desarrollar toda su carrera política, después al lado del doctor José Francisco Peña Gómez en sus campañas, tanto del 86, cuando la crisis, después en el 90, 94, después en el 98, la última fotografía del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue en el meeting en la caravana en Baní, quien está al lado de él en la jipeta, parado, saludando a la multitud, es Rafael Fiquito Vázquez, que entonces Fiquito también le acompaña hasta Cambita en la noche. Entonces quisiera empezar por esa parte de la historia. ¿Cómo se siente un hombre ya de los años y la trayectoria política de Fiquito Vázquez desarrollando toda esta carrera política a lo interno del PRD? Bueno, lo primero es que es un tema de vocación, es un tema de entendimiento de la problemática social, de compromiso con los sectores menos pudientes, los sectores con menos capacidad para acceder a servicios públicos, a una buena educación, a una buena salud. Y nosotros desde muy joven incursionamos en la actividad política. Pero lo hicimos primero, no fue a través del movimiento estudiantil, sino fue a través de los clubes culturales, que en ese momento eran unas herramientas cultural, deportiva, social, que servía de plataforma a la lucha política reivindicativa en los barrios de la zona norte de la capital. Porque en esa época, hacer políticas abiertamente, ir a reuniones, actividades políticas proselitistas, era evidentemente un riesgo real. Entonces, nos ideamos los clubes culturales y deportivos, y eso nos permitía a nosotros promover y fomentar
tanto la cultura popular como la cultura nacional, baile folclórico, grupo de teatro, competencia deportiva. Y con ese instrumento deportivo cultural, nosotros llevamos un mensaje a la juventud. Cuando eso había mucha dificultad en el aparato energético del país. Eran apagones de día entero. Entonces, una de las reivindicaciones de este movimiento cultural y deportivo era precisamente el tema de los apagones, conjuntamente, obviamente, con la persecución política, que era sumamente bestial. Esos primeros 7 años del doctor Balaguer, de la época de los 12 años, fueron muy dramáticas, fueron muy difíciles. Entonces nosotros escudábamos nuestras acciones políticas partidarias en función de ese movimiento. Y yo me inicié en la estructura del partido a través de un núcleo de la JRD. O sea, en la estructura más baja, en el escalafón partidario. O sea, comité de base, comité de zona, comité del distrito, comité ejecutivo y comisión política en ese momento. El más bajo era el comité de base. Y yo estaba en un núcleo de la JRD, todavía más para abajo orgánicamente. ¿Por qué el PRD? ¿Por qué abrazar la carrera política en el Partido Revolucionario Dominicano? Mira, yo me inicié en los barrios de la zona norte de la capital, fue en el MPD, siendo un muchacho. Yo era muy delgado cuando eso, 14, 15, 16 años, y me involucré ahí. Pero ya en el 77, que había muchas contradicciones, muchas divisiones en el movimiento de izquierda, nosotros decidimos pasar al PRD. Pero pasamos con una actitud de humildad y de respeto. Y fíjate que nos fuimos a la estructura de menos jerarquía en el PRD, un núcleo, ni siquiera un comité de base. Bueno, hicimos una carrera en la juventud, entonces ahí ya nos insertamos en la juventud y fuimos del comité del distrito. ¿Quién era el presidente de la juventud en ese momento? Estaba Manuel Rosario en el comité del distrito y se hizo un pleno de dirigentes, que eran plenos cuando eso, y ganó el ingeniero Fermín, que le decíamos el pesado. El pesado pues tenía 60 libras y era un tipo muy bueno, muy brillante. Ya yo militaba cuando eso en el grupo de Salvador Luis Blanco. Tú sabes que en el 78 gana la alianza don Antonio Jacobo Magluta. Entonces ellos van al gobierno. Nosotros los salvadoristas nos quedamos fuera, porque la lucha era muy fuerte, era muy tenaz y muy setaria. Pues nosotros nos quedamos fuera, pero yo era el representante de Jorge Blanco en la dirección de la juventud. Y Jacobo, que en paz descanse, un gran hombre que fue Jacobo, tenía el control del 90% de la JRD. Yo era prácticamente solo, haciéndole competencia a esos compañeros y amigos. Ahí estaba Luis de Cans. Entonces Rafaelito Castillo era el presidente nacional de la JRD. Cuando se hizo ese congreso, Winton Arnaud, que también en paz descanse, Winton era el presidente de la juventud hasta ese congreso. Y Tomás Hernández Alberto fue el presidente de la comisión organizadora de ese congreso. Oye, qué tantas figuras. Se ganó Rafaelito, que era el grupo de Jacobo Magluta, y yo me quedé por la proporcionalidad en la comisión ejecutiva, que éramos 7 nada más. Ellos eran 5, había uno de Franco Badía, el doctor de Encarnación y nosotros, o sea, 5 contra 2. Y damos buena batalla. Entonces nos fuimos involucrando ya en el partido, ganamos las elecciones nosotros. Entonces en el 82 yo dirigía un grupo que anduvo el país entero en la campaña con Jorge Blanco y Atuey de Cans. Nosotros éramos un grupo que Atuey le puso lo come polvo, porque era un grupo, ya tú sabes, muy fogoso y muy bueno. Entonces yo coordiné ese grupo y era el jefe de la juventud. Primero comencé como jefe del distrito de la corriente Jorge Blanco y terminé siendo el jefe a nivel nacional de la corriente juvenil de Salvador Luis Blanco. Esa era una maquinaria del salvadorismo, una maquinaria casi perfecta, porque tenía el control del partido, estaban los dirigentes más calificados, y entonces se creó un sector eterno que se llamó la avanzada electoral, que lo coordinaba, entre otros, José Joaquín Puello, el ex rector de la universidad, don Antonio, que fue rector de la UAS, era parte de ese grupo,
y el amigo José Michelén, Emmanuel Equea, o sea, una serie de personalidades. Los hombres fuertes del Jorge Blanquismo eran Atuey de Camps, Fulgencio Espinal, Sí. Marcano, Marcano. Yo trabajé con Marcano en el distrito, que era el coordinador. Michelén, Michelén del sector eterno. Fiquito Vázquez. No, cuando yo era un muchacho, lo que pasa es que... Pero estaba ahí. No, porque yo dirigía a la juventud, o sea, yo tenía un espacio de dirección que era el espacio más dinámico. Obviamente es lógico. El doctor Equea Guerrero. Pero es que estaba en el sector eterno, Sí. era del equipo de Michelén. Entonces nosotros jugamos un papel fundamental, porque en esa época la campaña era muy dura, era de confrontación terrible. Sin embargo, en esa época, el PRD tenía una mayor competencia hacia lo interno, con la presión de los grupos del Jorge Blanquismo, don Antonio Guzmán y Jacobo Magluta, porque Balaguer estaba muy disminuido para las elecciones tanto del 82 como del 86. Exacto. Y del 78. Y la del Lo que pasa es que las contradicciones, fíjate tú que yo te decía, y le decía a los amigos y amigas televidentes, que la alianza don Antonio Jacobo es que se impone en el 77. Eso fue después de la Fórmula Valle. Dentro de la Fórmula, no, la Fórmula Valle fue después. Okay. Eso fue, la Fórmula Valle fue en el 81. Si no se unen don Antonio y Jacobo Magluta, ¿gana Salvador? No, porque don Antonio fue la primera fuerza. Entonces había un acuerdo previo entre Salvador de Blanco y Jacobo Magluta, que el que llegara tercero apoyara al que llegara segundo. Entonces, porque ellos eran los dos jóvenes. Claro, entonces don Antonio llegó primero, pero no con los votos suficientes para pasar en la primera ronda. Porque ustedes establecieron en ese momento la primera vez que se necesitaba el 50% más uno para ganar. Correcto. Fue en esa convención del PRD por la candidatura presidencial. Claro, entonces hubo un acuerdo previo entre la corriente de Salvador de Blanco y la de Jacobo Magluta. Salvador llegó segundo y Jacobo tercero, pero Jacobo no cumplió el pacto. Y no apoyó a Salvador, sino a don Antonio. Apoyó a don Antonio. Entonces, por eso... De ahí viene la enemistad. No necesariamente, pero ahí viene que él fue vicepresidente y director de Colde. O sea, se quedó con una parte del gobierno y Jorge Blanco fue el candidato a senador. Y presidente del partido. Y presidente del partido, o sea, dentro de la negociación ya post-convención. Bueno, ya cuando el partido se unifica, fue una victoria que ni los votos se contaron. En el 82, ya en el 79, 80, 81, el grupo Jorge Blanco se convierte en una fuerza demoledora. Bueno, la convención que hubo en el 81, en octubre del 81, entre Jorge Blanco y Jacobo Magluta, en la alianza, en la unidad de acero, que era don Antonio y Jacobo, nosotros le ganamos 80-20. Bueno, los votos, ahí tampoco se contaron. O sea, Peña no permitió que se contaran los votos, porque era muy fuerte. Entonces Jacobo era un líder. Tú eres el segundo hombre del partido desde el punto de vista de los votos, porque el líder era Peña Gómez. Pero para Peña que no Gómez, quedara humillado. Claro, entonces se le puso presidente senador, presidente del Senado y presidente del partido. Pero ¿qué pasó ahí? Que en transición, ya cuando ganamos las elecciones, pasó lo que pasó con don Antonio, lamentablemente, la muerte de don Antonio. Que se ha recordado mucho en estos días a raíz del suicidio del expresidente Alan García. Que es una pena también. Que se dice, y perdóname Fiquito, antes de entrar ahí en eso que nos ibas a decir, es una gran oportunidad para, no sé si públicamente te has referido anteriormente a ese tema. No, porque como fíjate que eso fue el martes y el miércoles entró el receso. Claro, de la Semana Santa. Claro. Se dice que don Antonio toma la decisión de quitarse la vida por las presiones y las amenazas del entonces presidente electo, Salvador Jorge Blanco, de que lo sometería a la justicia y de que le presentaría escándalos de corrupción a él y a miembros de su familia. Siempre se ha especulado sobre eso, pero no hay una persona de la autoridad política y que haya vivido en ese momento esa circunstancia para que nos aclare sobre eso. No, en ningún momento. Jorge Blanco era un hombre noble, ¿tú entiendes? Con sus luces y sus sombras, como todos los humanos, pero no era un hombre que daba esa actitud. No buscaba retaliación. Claro, ni de odio, ¿tú entiendes? Ni de persecución, y mucho menos con un compañero. Lo que pasa es que en nuestro país hay muchas conjeturas, hay muchas especulaciones, y hay gente que cree que sabe de todo. Y si no opinan, creen que no están en la onda, como dicen los muchachos ahora. Pero eso no fue verdad. O sea, eso... Habían sus contradicciones, obviamente, como lo tenían con Jacobo, después con Peña Gómez, o sea, era normal, como lo hay ahora también. Claro. Mira,
el presidente Medina y el presidente. No, vamos a llegar ahí ahora. ¿Tú Pero entiendes? entonces, usted me seguía diciendo. Es decir, entonces, que don Antonio pasó lo que pasó, y en transición, Jorge Blanco disolvió su tendencia. Oye, qué rol político terrible. O sea, se quedó indefenso. O sea, en transición, o sea, ni siquiera después que tiene un mes en el gobierno, no, en transición. Y yo me acuerdo de esa reunión, porque yo fui como jefe de la juventud de la tendencia. Habíamos como 20 dirigentes nomás. Yo fui en mi condición de jefe juvenil. Y yo me acuerdo que Jorge Blanco estaba muy agotado, porque esas campañas eran terribles. Y él está dirigiendo la reunión y Atuay está al lado de él y Marcano, y él como que se queda dormitando. Y la reunión sigue. Y yo cojo un turno, porque yo siempre he sido atrevido. Y digo, no me lo tiene que jurar. Digo yo, es un error político, presidente. Ese hombre se levantó como un sprint, compadre. Se le quitó el sueño. ¿Cómo tú estás diciendo, Piquito? Digo, es un error, porque ¿cómo te vas a quedar sin defensa política? El partido no lo va a defender, el partido tiene grupos. No es un problema institucional, es un problema de grupo. Y usted va a ver lo que nos va a pasar. No, pues ya se ha decidido, se va a disolver la tendencia. Bueno, ahí pasó todo lo que pasó, vino el tema de Madrigal, sí, que precisamente el ingeniero Miguel Vargas era el director de la CAS. Decían que Miguel estaba sirviendo como un alfil de Jorge Blanco para que el financiamiento del préstamo de la presa de Madrigal, tan necesaria para el acueducto, iba a ser utilizado en la reelección de Jorge Blanco. No, hombre, y entonces don Jacobo Magluta, como presidente del Senado, le abrió oposición. Es que Jorge Blanco nunca, pero señores, pero una gente que disuelve su grupo, ¿qué reelección? O sea, es igual que tú hay que para el play, no lleva uniforme, no lleva clavo, no lleva bate, no lleva guante. ¿Para qué play tú vas? Entonces, ¿cómo va a hablar de reelección cuando un hombre que se desalma, se autodesarticula políticamente? Y entonces, ¿por qué Jacobo Magluta, a la sazón presidente del partido y presidente del Senado y senador por la capital, sentía la amenaza de la reelección del Jorge Blanquismo? Esto es peor todavía. O sea, el error de Jacobo, que reitero, era un buen hombre, un gran ser humano, pero el mismo setarismo de la vorágine política, a veces la gente perdía la perspectiva. Peña Gómez era el líder del partido, no tenía grupo. Peña Gómez convoca a los diputados y le instruye, en nombre de la comisión política, de que voten por el proyecto de Madrigal, porque no tenemos mayoría en la Cámara de Diputados. Y los reformistas no tienen mayores problemas, porque hay que decir la verdad, Balaguer era un hombre de Estado. O sea, que sabía que eso era una solución. Pero si estos están divididos, yo me voy a montar en la división. Entonces, ese grupo de legisladores, que no voy a mencionar nombres porque hay compañeros que están vivos, que son amigos de uno, se opusieron a la línea de Peña Gómez. Peña Gómez había dicho que el candidato debía ser Jacobo Magluta para el 86. O sea, que tenía la puerta abierta. Y Jorge Blanco no tenía tendencia ya. O sea, que no tenía competencia, porque eran los tres líderes fuertes. Era Salvador Jorge Blanco, que era el presidente, y que ganó una convención con 80%. Jacobo Magluta, que era una fuerza poderosa, y el doctor Peña Gómez, que era el líder del partido. Y el árbitro del proceso. Claro, y le dice que tú vas a ser candidato, y Jorge Blanco no hay competencia. Pero con la cuestión de Madrigal, Peña Gómez se irrita y dice, bueno, pues a mí no me respetan, porque no tengo grupo, mi liderazgo no es suficiente, ni tampoco mi historia, entonces yo me voy a articular orgánicamente y formó el bloque institucional. Esa es la verdad histórica. Entonces, fue un error de apreciación de la coyuntura de Jacobo Magluta. Jacobo tenía la candidatura en los bolsillos, sin hacer campaña. ¿Y eso fue lo que provocó entonces que el doctor Peña Gómez lanzara su precandidatura? Lanzara su grupo, Luis, que obviamente todo el mundo sabe que terminó eso, tú sabes, claro, que una situación difícil, Jacobo fue el candidato al final de una negociación, pero ya las heridas estaban muy profundas. No fueron capaces de cicatrizarlas. No. ¿Y por qué no se aceptó el pacto La Unión? Entrevistamos hace unas cuantas semanas al doctor Emanuel Esqueda Guerrero, sí, y nos contó que en medio de la vorágine de la lucha interna entre el doctor Peña Gómez y Jacobo por la candidatura presidencial. Era bestial. Sí. Y nosotros en el medio, ¿no? Claro. Nosotros estábamos con Peña Gómez. Dice el doctor Esqueda que en un momento el doctor Peña Gómez tuvo el desprendimiento y que el doctor Peña Gómez fue a visitar al entonces presidente Jorge Blanco y le dijo, presidente, el candidato debe ser Jacobo.
Sí, y fue yo así. estoy dispuesto a retirar mis aspiraciones y que el candidato sea Jacobo Magluta. Pero pero Peña como vicepresidente. Exacto. Entonces Ellos no nos aceptaron. contó el doctor Esquia Guerrero Así que fue. doña Cela, de su puño y letra, redactó lo que se conoció posteriormente como el Pacto La Unión. Es verdad. Y que ese pacto establecía que el licenciado Jacobo Magluta sería candidato presidencial, Y el el doctor doctor Peña Gómez candidato vicepresidencial, la senaduría de la capital Doña le Cela, correspondería a a doña una Ce- persona que señalara el doctor Jorge Blanco, Que fue doña Cela. y la alcaldía le correspondería al doctor Fello Suberví. Así mismo fue. Y entonces el doctor Jorge Blanco, al final de cuentas, invitó o apoyó a que doña Cela, entonces primera dama, fuera la candidata a la senadora por la capital. Que ahí fue que yo conocí a Fiquito Vázquez, siendo yo un niño, Claro. en medio de esa campaña, que recuerdo todavía tu el mamá- eslogan, tu mamá era- claro, con unas cajitas de fósforo Sí. que decían, familia, llegó la hora, con hacer la senadora. Así mismo era. Entonces, ¿qué pasó? Que no se dio el cumplimiento Bueno, de ese pacto mira, y el doctor Peña Gómez no fue en la boleta. De las 4 patas de esa mesa, que era Jacobo, el candidato presidencial, Peña, el vice, doña Cela, senadora, y Fello, el alcalde, solamente no se cumplió el de Peña Gómez. Después Fello fue candidato y fue alcalde, y doña Cela, todo el mundo sabe que ganó, porque es la intención de votos, Sí, igual que Jacobo. Pero el partido, la estructura, en Claro. ese momento Votó- de don Andrés Van der Hoorn, votó por- mano derecha de Jacobo Magluta, votó por Jacinto Peinado. Exacto, pactó Sí. con Fello a la sindicatura, Y pero con Jacinto Peinado a la claro, porque senaduría. eran boletas diferentes. Sí. Entonces, eso ahí fue que agudizó más la contienda. Y ahí, a partir de ahí, que perdimos las elecciones, vino la división en el 88. El 87 era una guerra terrible del comité ejecutivo. Nosotros, Ahí vino el encarcelamiento del doctor Jorge Blanco y sí, la persecución no, que judicial. primero se fue, acuérdate, salió Sí, del país, sí. otros se fueron también. Y fueron 2 años, del 86 al 88, terrible. Bueno, yo era diputado. Sí, porque Fiquito Vázquez salió electo diputado Claro. el 16 de agosto, se juramentó el 16 de agosto de 1986. Correcto. Hasta era diputado, Fulgencio, Michelén. Y yo me acuerdo que en esos debates, allá en la Cámara de Diputados, y a Fulgencio, que en paz descanse también, lamentablemente, cogí unos turnos del comandante Cero, radical. Yo decía, Fulgencio, acuérdate que esta vaina está comenzando, este gobierno está comenzando, nosotros tenemos 3 meses, tenemos expedientes cada uno, que muchos son pocos. Yo tenía que ir casi toda la semana a la Procuraduría, yo tenía que ir con un expediente, que esto, que lo otro, que metía fulano, increíble, y actúa y dice, quítate. Flor Estrella cayó preso el pobre, Sí. que era diputado, Sí. pero no se pudo escapar. Michelén Michelén se fue y no ha vuelto. Sí. Fulgencio se fue también. Sí. O sea, nos quedamos aquí, un grupo, estoicamente, sin criticar a los compañeros que se fueron, porque eso se respeta. Pero nosotros nos quedamos. Entonces yo le decía a Fulgencio, esos discursos no son inteligentes. Siendo yo más joven, y se supone que era más cabeza caliente. Y ya tú ahí, que siempre ha sido un tipo brillante, se veía matando con Fulgencio por eso. Te estás jodiendo tanto que no va. Bueno, el tema fue que esos 2 años, 87 y 88, fueron muy difíciles para el PRD. Entonces ahí viene el doctor Peña Gómez, lanza su Asume. proyecto, y yo entonces, ahí que yo me vinculo con Peña Gómez, porque yo era asistente de Atuey, pero Atuey casi no participaba en la actividad de Peña. Entonces yo, los fines de semana me iba con Peña, y de lunes a jueves me quedaba con Atuey en la oficina, pero yo cuando el viernes, yo me iba con Peña Gómez, andé al país entero. Entonces Peña Gómez empezó a cogerme cariño, afecto, y ya yo era un hombre Peña Gómez. Atuey, yo me fui para Nueva York, entonces a dirigir el partido. En el 90, me acuerdo yo que fuimos como 50 dirigentes, porque era un reconocimiento a Willy Brandt, el primer ministro alemán, Sí. que era presidente en ese momento de la Internacional Socialista. Y entonces se le hizo un homenaje, y yo fui en el grupo, y Peña Gómez intervino en el partido, allá a la sesional de Nueva York. Entonces, en una comisión, Vicente Sánchez Baré, Darío Jesús y nosotros. Darío era aquí secretario de organización. Duró una semana y vino para acá a ocupar su cargo. Y Vicente se le presentó un percance personal y tuvo que venir. Me tuve que quedar yo a organizar el partido y duré 7 años. Fui por 3 meses y duré 7 años. De ahí es que sale la presidencia de la seccional Presidente del federal. doctor, la antigua. No, la Pues, antigua es después. No, el primer presidente, primero fue el coordinador. Yo fui el primer coordinador de las seccionales. Y después fui el primer presidente federal.
que es lo que Carlos Graviel ahora. Entonces la antigua, después que yo vine para acá, asumió esa posición. Pero nosotros, que el partido tenía 8 y 10 dirigentes por zona, no había organismo. Nosotros hicimos una convención en el 92 y constituimos todos los núcleos de base. O sea, una zona tenía que tener 20 núcleos. Y decir 20 núcleos aquí, sentados, es muy fácil, pero en Nueva York, eso no es un cachú. Organizar 10 gente, 20 gente, para que vayan a reuniones constantes de su organismo, no es fácil, porque la gente ya tiene que levantarse a las 5 de la mañana. Tiene que trabajar, tiene que hacer su comida. Las distancias. No, y el trabajo es duro. Claro. Bueno, nosotros constituimos la estructura de Nueva York. Creamos la seccional de New Jersey, la seccional de Filadelfia, la seccional de Providence, Washington. la seccional, no, Washington no existía, pero existía como un grupo de cabildeo. Pues que en Washington es que se maneja la política mundial. Entonces, ese era un grupo muy bueno, que todavía hay compañeros de eso ahí, que son estrellas, que la mayoría eran economistas, la mayoría. Pero tú sabes que el Banco Mundial, el Fondo, o sea, todos esos organismos multilaterales. Entonces, esos muchachos, dirigentes del PRD, trabajaban ahí en esos organismos. Entonces, tenían una vinculación con senadores, con representantes, o sea, tenían una gran fuerza. Entonces, Peña Gómez usaba mucho eso, porque Peña Gómez siempre fue un visionario del tema internacional, como Leonel Fernández ahora. Esa es la verdad. ¿Tú entiendes? Entonces, Peña era muy visionario. Entonces, ese grupo era un grupo del PRD élite, porque ellos no tenían que pasar política dominicana, sino para hacer cabildeo. Sí, se movían a ese nivel. A ese nivel. Entonces, nada, terminamos ahí. Hicimos... ¿Por qué en el 90, perdón, ahí en ese espacio histórico, por qué en el 90 no se produjo la alianza entre el doctor Peña Gómez y el PRD con el profesor Juan Bosch y el PLD, si el doctor Peña Gómez había manifestado públicamente y privadamente su intención? No, y el licenciado Magluta también, de apoyar a Juan Bosch en el 90 para la salida del poder de Balaguer. Claro, así fue. Lo que pasa es que había un grupo, por el mismo setarismo de los sectores liberales de la República Dominicana. Y por eso el sector conservador, históricamente, desde la fundación de la República, siempre han dirigido el país por las divisiones de nosotros, los que somos y que liberales. O sea, el setarismo, y mientras más liberales somos más setarios, y no busca la izquierda. Porque se supone que la izquierda es más avanzada que nosotros, aunque sea teóricamente. Y el PRD es más avanzado que el Partido Reformista y el PLD en ese momento. Entonces, Peña Gómez, que era un admirador de Juan Bosch, aunque Juan Bosch lo insultaba mucho y lo maltrataba mucho, pero Peña Gómez siempre respetó a Juan Bosch. Yo andaba con Peña Gómez, todo el mundo lo sabe, permanentemente. Y Peña Gómez hablaba, era primores de Juan Bosch. Nunca, ni siquiera en privado, en la confianza de un grupo. No. Él era enfermo de Juan Bosch. O sea, le tenía una admiración y un respeto. Entonces él fue y habló con ellos. Pero había un grupo del PLD que decían que si aceptaban la alianza con el PRD iba a sacar más votos que el PLD. Porque iban a votar por Juan Bosch en la boleta del PRD. Claro, entonces prefirieron perder el poder, porque tal vez era un problema de visión que ellos tenían. No, eso no tiene que ser así necesariamente, porque tú no puedes predecir quién va a sacar más o quién va a sacar menos. Y además que el PRD venía de una división. ¿Tú me entiendes? Claro. Que se había dividido con el PRI de Jacobo Magluta y nosotros con el PRI, pero nos quedamos con el PRD. Entonces, ese grupo no quiso. Ya Juan Bosch estaba muy disminuido también, todo el mundo lo sabe, muy disminuido. Entonces Juan Bosch no tenía ya el manejo, ni el control, ni la gobernabilidad de él mismo, y mucho menos de esa situación. Entonces no se pudo hacer, y Balaguer hizo lo que le hizo. Divide y vencerás. No, y no solamente que debía vencer, sino que hizo lo que sabía hacer el doctor. Igual se lo repitió a Peña Gómez en el 94. Pero el tema es que eso fue un error histórico también. Ahí voy. ¿Por qué no aceptar la propuesta del doctor Balaguer, entonces presidente de la República, de que Balaguer gobernaría 94-96 y le entregaría a Peña Gómez el 16 de agosto del 96? Bueno, lo mismo que pasó con Bosch y Peña y el PLD y nosotros. Un grupo interno se opuso radicalmente. Peña Gómez, Atué Decán, andaba con Peña Gómez. En la Biblioteca Nacional, ahí en la México, se reunieron Balaguer y Peña solo. Estaba Bello Andino y estaba Atué Decán.
un poquito más retirados, donde estaban ellos dos, que no oían nada de lo que ellos hablaron. Cuando terminaron, que ya se iban en el vehículo, Peña Gómez le dijo a Atuey, dé la mano al próximo presidente. O sea, que diciéndole, estoy de acuerdo con eso. Le dijo a Atuey, saluda al próximo presidente. ¡Pah! Fuimos a una reunión de la Internacional Socialista, con parte de la dirección, éramos 30, 40 muchachos, ahí empezaron un grupo de gente. Hugo Tolentino, Milagro Ortiz Bosch, Tirso Mejía Ricard, doña Ebelice Prade Pérez. Confundían a Peña, lamentablemente, y Peña Gómez rompió el acuerdo. No solamente rompió el acuerdo, Fiquito, no, rompió el acuerdo y le abrió las puertas al acuerdo del Frente Patriótico, claro, que 2 años después le derrotaría el presidente Fernández al doctor Peña Gómez. El Delfín le ganó al... ¿Por qué? Porque Peña Gómez, para que dijo, mire, yo soy el presidente y además se supone que yo voy a morir primero que usted. Entonces, por esas 2 razones, yo tengo que seguir y usted entra en el 96. Usted tiene muchas hostilidades en algunos sectores de la oligarquía. Cójase todos en años. El sector militar. Cuando usted se juramente ahí, usted va a ver el taconeo de esos guardias, señor presidente, y usted va a ser suizo, así usted. Porque le decían haitiano, qué sé yo qué. Cuando usted sea presidente, usted va a ser suizo para esa gente. No, y iba a ser una especie de periodo de transición de 2 años. Él se lo dijo. Como usted no está cuestionando 4 años, usted se reelige. Así mismo. ¿Tú entiendes? Pero lamentablemente pudo más la envidia y el engaño, porque es bueno que se sepa que Peña Gómez murió desilusionado con esa gente, con un gran dolor, porque después se dio cuenta, porque era un hombre inteligente, brillante. Después se dio cuenta, cuando estaba ya más tranquilo, que estaba en una situación de salud muy delicada, tenía tiempo para pensar y tiempo para revisar. Me aconsejaban así porque al no haber podido ser ellos, tampoco querían que fuera yo. Este hombre de por allá de Mao, que el papá y la mamá no eran dominicanos, que era un simple profesor que vino en un camión de Mao atrás. Locutor, limpiabotas. Por Dios, entonces este hombre es una estrella internacional. Los presidentes, cuando en cualquier evento internacional que Peña Gómez hablaba, y yo tuve la honra y el honor de acompañarlo en muchos de esos sitios. Hermano, mire, eso era un auditorio de primer ministro, de presidente, de diputados, de senadores, vuelto loco. Un orador de primera. Willy Brandt y François Mitterrand, fundamentalmente François Mitterrand, que era un gran orador, decía que Peña era mejor que él. Fiquito, y oye esto, que es importante. Cuando Peña Gómez fuera a la última posición de François Mitterrand, tú sabes que hay un protocolo muy rígido en Europa. O sea, hay una área que solamente era para los presidentes y primeros ministros. ¿Dónde estaba Peña Gómez sentado? Ahí mismo. Ahí era que estaba Peña Gómez. Él decía, mi hermano Prieto, igual que Felipe González. Fiquito, y entonces el tema de la candidatura vicepresidencial del licenciado Fernando Álvarez Bogar, que a lo interno del PRD y también en distintos sectores del análisis histórico de la política dominicana, señalan que fue un error del doctor Peña Gómez haber mantenido al licenciado Fernando Álvarez Bogar como candidato vicepresidencial, porque ya el doctor Balaguer le había hecho saber por distintas vías su inconformidad con esa decisión. Inclusive hay quienes me han contado en privado con testimonios de que le dijeron al doctor Peña Gómez que si quitaba a Fernando Álvarez Bogar como candidato vicepresidencial, el doctor Balaguer lo hubiese apoyado y no hubiese hecho el Frente Patriótico en contra de Peña Gómez. Mira, eso tiene mucho de verdad. Tú sabes que Peña era muy sentimental y era emotivo a veces. Entonces, ya había hecho un compromiso con Fernando, que era su hermano, porque ellos se criaron juntos. O sea, la abuela de Fernando Álvarez Bogar le decía a Peña Gómez mi negrito, siendo niños los dos. Entonces Peña Gómez ya venía con ese compromiso sentimental, familiar, porque se criaron juntos. Y hizo ese compromiso. Muchos de nosotros, muchos no estábamos de acuerdo. Esa es la verdad. Muchos queríamos que fuera Hipólito. Que había sido en la fórmula Café con Leche en el 90. Nosotros queríamos que fuera Hipólito. Pero Hipólito, en eso tengo que decir la verdad histórica, Hipólito siempre supuso. Yo tengo que respetar a Peña Gómez. Y yo no tomaba Hipólito, yo no me metí en esa vaina y era verdad. Pero ojo, Fico, también esa actitud de desprendimiento
del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía. Eso en el lo 94, capitalizó lo políticamente. catapultó, Claro. porque el PRD es un partido emotivo. No, y entonces es ahí que la política tiene mucho de emotividad. Claro, y ahí el PRD adquirió una factura Ya, pendiente. ya un candidato Exacto. natural por la coyuntura. Pero oye esto, que es importante. O sea, Peña, que estaba muy claro de la situación, Balaguer tenía conocimiento por el organismo de seguridad del Estado y por la cuestión internacional. Usted sabe que hay una comunicación con el organismo de inteligencia a nivel mundial, que Peña Gómez ya tiene un problema de salud. Entonces Balaguer decía, bueno, si este hombre va a ganar las elecciones y se muere ahí arriba, va a quedar Fernando. Entonces mi familia me la van a humillar. Eso fue así, ¿eh? No, porque Balaguer tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Y el Partido Reformista se hubiese ido detrás del presidente Álvarez Bogar que del expresidente Balaguer. Claro, o sea que Balaguer perdía por todos lados. ¿Te entiendes? Dijo, no, entonces se la jugó y lamentablemente nosotros no la jugamos bien. Esa es la verdad. Pero Balaguer le dijo a Peña Gómez que él tenía deuda con él. Le dijo Balaguer porque Peña Gómez no lo contó. En el 98 yo estaba al lado del señor Rafael Bello Andino cuando llamó a doña Peggy Cabral para confirmar que el 11 de mayo de 1998, el día después de la muerte del doctor Peña Gómez, había una rueda de prensa pautada para las 11 de la mañana en la Máximo Gómez 25, donde el presidente Balaguer anunciaría el apoyo a Peña el como retiro alcalde de Rafael Corporán de los Santos como candidato a alcalde y el Partido Reformista apoyaría a Peña Gómez como candidato a la alcaldía. Ellos terminan muy bien, sí. Balaguer y Peña bueno, muy bien terminaron. De hecho, Fijito, una de las cosas que yo siempre he dicho que son de las grandes contradicciones de la política dominicana, en el velatorio del doctor Peña Gómez que tú fuiste, que recibiste al presidente Balaguer, yo lo recibí a los dos, a él y a Leonel Fernández, también. Pero qué diferencia. Coño, sí, al doctor Balaguer se le recibió con aplausos y con vítores y con algarabía. Así fue. A su archienemigo, a su rival político de toda la vida. Inclusive, recuerdo que tú en ese momento le dijiste a doña Peggy, el presidente Balaguer está en el vehículo y por sus condiciones de salud y el problema de flebitis y la movilidad. Y que tenía que subir. Exactamente. Fiquito hizo que doña Peggy y la familia del doctor Peña Gómez vinieran al vehículo del doctor Balaguer. Y entonces el pésame, el doctor Balaguer se lo dio sentado en su carro. Sí. Y entonces, posteriormente, fue el entonces presidente Leonel Fernández, acompañado del vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, y la multitud le entró a chinazo y lo recibieron a chinazo limpio. Bueno, es que el tema es que las masas son acéfalas, las masas son altamente emotivas, y ¿tú entiendes? Y porque Leonel no tenía ningún tipo de... Al contrario, Leonel nunca... No, y porque Leonel solamente lo enfrentó en el 96, pero con mucho respeto. Claro, Leonel no fue un competidor histórico, por problema biológico, tú ves, y de liderazgo. Pero que la gente así que responde. Pero nosotros siempre nos pusimos a eso. Fiquito, vamos ahora entonces al presente, después de esta cronología histórica con el peso y el testimonio de este dirigente histórico del PRD y en la historia política dominicana. Similitudes entre lo que está pasando hoy con la lucha política del presidente Danilo Medina y quienes impulsan su repostulación y el expresidente Leonel Fernández y presidente del PLD que rechazan en una actitud muy radical una repostulación del presidente Medina y no hay marcha atrás y desde el propio partido de gobierno le hacen oposición al presidente Medina, más que la propia oposición. Se asemeja a lo que sucedió en el PRD que nos contaste ahorita con Jacobo y Peña, y con Jacobo y Salvador, y con Salvador y don Antonio. Tú sabes que la dialéctica tiene esa capacidad de repetir los acontecimientos, aunque no sean con los propios protagonistas, aunque fueran con otros, como es el caso, pero en el mismo escenario. O sea, el PLD tiene una situación a lo interno difícil, aunque no lo tiene tan difícil a nivel externo. O sea, si el PLD con Danilo o con Leonel unificado, el PLD gana las elecciones. Pero obviamente a la oposición le tiene más temor al presidente Danilo Medina que a Leonel Fernández. Porque el presidente Medina no ha dicho que él va a la elección, que a la reelección, ni que no va tampoco. Leonel está tirado a la calle en medio, trabajando inmensamente. Danilo está en su ejecutoria de gobierno. O sea, esa es su plataforma. Y es un hombre que sabe esperar. ¿Por qué la oposición
enfila de manera frenética los cañones contra Danilo, porque ellos saben que Danilo, en un proceso de reelección, gana las elecciones. Claro que yo entiendo que los amigos del PLD, porque nosotros tenemos una alianza de gobernabilidad con ellos, del 16 al 20, y veremos qué va a pasar ahora en este proceso. Ellos tienen aprobada primaria abierta para el 6 de octubre, o primaria cerrada. Es cerrada porque es con la militancia del PLD. Yo lo que entiendo es que ellos deben de aprobar, como están convocando creo que el comité central de ellos, creo que esta semana o la que viene, que el organismo estatutario que tome las decisiones. Entonces, transitar el procedimiento estatutario y del régimen electoral y de la ley electoral, porque tú has cambiado mucho. Sí. Ya la ocasión no es como antes, no. Como dice la salsa, es diferente ahora. Ya la pava no pone. No, ya no hay ni pavo, hermano, porque hay demasiadas fechas fatales que el que se sale de ahí... que establece la ley. Claro, entonces, yo lo que entiendo es que el PLD debe de ejercitar su proceso y no impedir que, porque si Leonel tiene 2 millones de firmas, como ellos dicen, y no hay por qué dudarlo, y usted tiene esa plataforma, esa vanguardia, usted no puede temer a nadie. Hipólito Mejía se religió y nos dio en una pela a nosotros en el 2004. Hipólito se religió. ¿Y qué pasó? Bueno, es que la reelección, buscó la reelección. Bueno, lo intentó, fue candidato a la reelección. Sí. Él fue candidato a la reelección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Per se, que un presidente asume una candidatura de reelección, no quiere decir que eso es sinónimo que ya ganó. También a Balaguer en el 78 también le pasó. Perdió. ¿Tú me entiendes? O sea, que el simple hecho de que un presidente quiera volver y ser candidato de su partido o de una coalición de partidos, eso no es un decreto, eso no es un cheque al portador, un cheque certificado de un banco no lo es, porque está el ejemplo de Balaguer y el ejemplo de Hipólito Mejía. Entonces, yo creo que ellos son bastante inteligentes. El PLD ha demostrado mucha capacidad de entendimiento. Ellos saben que ellos han durado 20 años en el poder y todo el mundo sabe que cuando se baja de ahí arriba, de ese tigre, el tigre te quiere comer. Entonces, hay muchos ejemplos recientes ahora aquí en América Latina. O sea, aquí hay una epidemia. Ahora, aquí la corrupción se ve hasta en la esquina. O sea, si tú te tomas un refresco, tú eres un corrupto. Sí. Y meten a todo el mundo en un mismo saco. Está todo el mundo metido. Entonces, ese era un tema que ahora se está politizando, el tema judicial. Antes era el comunismo. Comunista, ahora es corrupto. Y tú ves gente que son más corruptos que cualquiera, que son santos varones. Son francotiradores de la moral. Los burros diciéndole a los conejos. No, un tipo en cuero, en el Parque Independencia, voceando y qué moralidad. Entonces, aquí hay mucha gente así, incluso en los medios. Sí. Entonces, mira lo que pasó en Perú con Alan García. Y Kuczynski se salvó por la muerte de Alan. Lo sacaron de la cárcel y lo mandan para su casa, porque también se estaba muriendo. Entonces, es una campaña que los sectores conservadores de América Latina tienen esa campaña. Tú ves a CNN con un programa todo domingo, la corrupción. O sea, nunca ha habido corrupción, es la primera vez que hay corrupción ahora. Entonces, ¿por qué? Porque es una estrategia política. O sea, es una definición de esos grupos conservadores que quieren poner a los burócratas, a los técnicos, bien formados, pero sin compromiso social. ¿Tú me entiendes? Sin embargo, Fiquito, ahora el PRD se ha convertido en la pieza central de una gran controversia judicial y política con el tema de la sentencia del Tribunal Superior Electoral y el anuncio hecho por el bloque de diputados del PRD de que someterían para que los jueces del Tribunal Superior Electoral que votaron por esa sentencia, 3-2 fue la votación, sean llamados por el Congreso y después las declaraciones que en ese sentido dio el presidente del Senado en esa misma línea por entender que esa sentencia es violatoria a la Constitución. Mira, esa sentencia es una brutalidad jurídica y una torpeza política. Ellos, como argumento principal, ellos están esgrimieron en su momento
la falta de quórum. Pero resulta que ese quórum de ese comité ejecutivo está avalado por fotos, por gráficas de periódicos nacionales. Por ejemplo, Miguel Vargas no firmó la hoja de asistencia, ¿verdad? Pero ¿quién dirigió ese comité ejecutivo? Fue Miguel Vargas, porque lo digo yo, no, yo no lo digo yo. Salió en todos los medios de comunicación, tanto escrito, radial como televisivo. Miguel dirigiendo la reunión. Peggy Cabral, que no firmó, estaba al lado de Miguel. Julio Mariñez, que no firmó, estaba al lado de Miguel. Fello Suberví, estaba cerca de nosotros también y no firmó. ¿Por qué? Porque muchos dirigentes llegan tarde a los eventos o entran por otra puerta y donde está el registro no se registran. Pero tú tienes gráfica, pues además tú tienes una autoridad que certifica que hubo quórum, un notario público, que tiene fe pública. Don Jesús María Hernández. Claro, y confirma que lo hay. Además, la parte demandante nunca correcto, argumentó en su recurso ese no fue un elemento, no fue un elemento de debate. Ellos cuestionaron la regularidad de la convocatoria. Claro, pero no el quórum. Entonces, ahí también a nosotros se nos violó el debido proceso. ¿Por qué? Porque nos condenan con un tema que nosotros desconocíamos. Y si tú lo desconoces, tú no te puedes defender. O sea, pura y simplemente el debido proceso. Pero hay algo más que eso. Miren, ese grupo de compañeros, hay algo que son compañeros, porque tienen una militancia en el partido, que no ejercen la política del partido, no van a ningún organismo del partido, no van a ninguna reunión. Ahí está el compañero y mi hermano y amigo Andrés Enrique, el doctor Muerte, que es vicepresidente del PRD. Pero Andrés tiene casi 2 años que no va al partido. Un PRDista de carta cabal, ¿entiendes? Un hombre bueno, pero él de autodecisión personal no ha vuelto al partido, va a los medios de comunicación a vocear. Igual que Rutiner y compañía, pero hay uno, creo que apellido Mazara, que ese no es ni militante, hermano. Ese no está en un comité de base, no está en un recinto electoral, o sea, de la estructura del PRD, no está en un municipio, no está en el comité ejecutivo, no está en la comisión política, no está en la comisión presidencial. O sea, él no figura en ningún organismo del partido, en ninguno. Entonces, es posible que un partido como el PRD de 80 años de historia, 2 o 3 personas, incluyendo uno que no tiene ninguna responsabilidad orgánica en el PRD, o sea, puede hacer este daño que se está haciendo. Porque es un daño, que es bueno que se sepa, que va a ser transitorio, pero que además aquí hay partidos y dirigentes que están frotando la mano por el PRD. O sea, ellos lo que no saben es que es una sentencia que crea una jurisprudencia y que crea un referente sumamente funesto para la clase política dominicana. Porque Miguel pasó ahorita, Fiquito pasó ahorita, fulano pasó ahorita, Leonel pasó ahorita, Danilo pasó ahorita, Hipólito, el otro. Pero los partidos siguen. ¿Y cuál es el soporte de la democracia? Son los partidos políticos, con sus defectos y sus debilidades. Entonces, pero sin partido no hay democracia. Entonces, Fiquito, ¿qué hará el PRD? Bueno, veo que se está convocando la comisión política para pasado mañana. El PRD está trabajando en diferentes frentes. El primero es el jurídico, porque ahí fue que se originó esta situación. Ya se está depositando documentos esta semana, otra vez en el Tribunal Superior Electoral, para que lo envíen al Constitucional, porque es el procedimiento. Después de eso, el partido está convocando sus organismos. Precisamente como usted decía, el próximo miércoles hay comisión política. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, en el Hotel Sheraton. Entonces, ese organismo que tiene facultad estatutaria y también la ley electoral, lo faculta para tomar una serie de decisiones. Esa reunión vamos a esperar su desarrollo. Hay toda una cronología a partir del miércoles y vamos a ver cómo se desarrolla la cosa. Ahora, lo que sí nosotros estamos seguros, que una comisión política que tiene 457 miembros y esos compañeros tienen 6 miembros en ese organismo. Un comité ejecutivo que tiene 1.127 miembros, ellos tienen 17 gente ahí. Oye, pero por Dios, tú me dices a mí el caso, y vuelvo y lo traigo ahora, de Leonel y Danilo. Tú ves que son 2 pesos pesados, o sea, bueno, hay que tener cuidado, tomar una decisión. Pero con esto, señores, un juego one side, de un solo lado.
Fiquito, y entonces se criminal. mantiene la inscripción de los distintos compañeros y compañeras a nivel nacional que están presentando, completando sus formularios para presentar sus aspiraciones con la intención de ser precandidatos. Y van a ser candidatos, van a ser precandidatos, y casi hay 3.000 candidaturas ya. Porque tú En sabes proceso de que hay preinscripción. 817, creo 13, del 20%. Sí. Pero a 3.000 y pico, los partidos tienen que... Entonces que el asumir. PRD tomará la decisión antes del plazo que establece la ley de partidos, Sí, antes del- de cuáles serán antes reservadas, del 7, cuáles irán claro. a... Y entonces ya se tomó la decisión de que no se harán primarias abiertas No, para no, el no. candidato presidencial por el tema de Del que dinero. no se va a gastar No, esa cantidad de 140 dinero en mil. una sola candidatura. Claro. Ahora, ¿cuáles serían las otras metodologías que pudieran utilizarse para escoger a los candidatos? Bueno, en la última comisión política se designó una comisión para el efecto, que la encabeza la compañera Yané Camilo, en su condición de secretaria nacional de Asuntos Electorales. Nosotros esperamos que en los próximos días esa comisión, por el mandato de la comisión política, le rinde un informe a la comisión presidencial. Tenemos 4 opciones más. Vamos a tomar una porque el PRD va a participar, como siempre lo ha hecho, en las elecciones, y vamos a tener un papel sumamente digno. Y importante. también es aclarar que es falsa la versión que han querido poner a circular algunas personas diciendo que la dirección del PRD está céfala. Claro. Todo lo contrario, la dirección del PRD la encarna su presidente jurídicamente y políticamente, que se llama Miguel Vargas. No, y hay otro elemento, aparte de eso, ellos están diciendo que el PRD no va a competir en las elecciones. Oye, para que tú veas el nivel de maldad y el nivel de odio. Porque no vamos contra Miguel Vargas. Estamos hablando de 4.000 y pico candidaturas que están jugando. ¿Tú entiendes? Por suerte, la razón nosotros la tenemos la verdad y tenemos la mayoría. Y nosotros esperamos que este pequeño percance, que nos ha distraído un poco de nuestra agenda ordinaria, se supere lo más rápido posible y el PRD seguir encauzando su lucha por su candidato. Muchísimas gracias a don A usted, Rafael hermano. Vázquez Fiquito, Gracias, un Víctor. gran amigo y hermano, secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Dominicano, con quien hemos hablado en esta interesante entrevista esta noche. A ustedes las gracias por el honor y el placer de su sintonía. Nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Buenas noches.